Yo quiero empezar esta predicación diciéndoles, casi 12 años de haber conocido al Señor, más de 10 años sirviéndole y solamente 2 años con un encuentro verdadero con Dios. Sonará difícil y es duro, pero es una realidad que muchas personas en las iglesias vivimos. Vivimos una vida light, un evangelio light, creyendo que todo es fácil. Simplemente un día hice una oración, ya tengo una vida ganada y no hay ningún problema. Pero hoy yo quiero hacerle una pregunta a ustedes muy sincera y que nace de muchas circunstancias que yo he podido vivir junto como matrimonio, y es esta. ¿Quién de ustedes no se han preguntado o cuántos de nosotros no desearíamos que muchas de las cosas que estamos pasando hubiesen pasado de manera distinta? ¿Quién me puede levantar la mano? ¿Cuántos de nosotros no creemos que circunstancias que vivimos el Señor lo hubiera podido hacer distinto? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al Señor, esto no es como yo lo imaginé? Señor, yo pensé que tú ibas a hacer las cosas distintas. Quizás tú pudiste haber hecho esto de tal manera. O a lo mejor, Señor, esto que me estás haciendo pasar no es lo que yo estaba esperando. Y son circunstancias que muchas veces nosotros ponemos en tela de juicio la manera en la que Dios hace las cosas. Miren, para este año el Señor me dio una promesa. Y yo llevo, como testimonio puedo decir, llevo el equipo de intercesión de la Iglesia Cielos Abiertos Tenerife, la iglesia matriz. Llevamos un equipo también que oramos por los pastores cada vez que salen de viaje. Y me lo dio para el equipo de intercesión y les dije, el Señor nos dice que este va a ser un año de conquista. Pero David, cuando lanzó la piedra, no solamente derribó al enemigo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos no se conocen la historia? ¿Quién dice un amén? Amén. Vale. David lanzó con la onda la piedra y derribó a Goliat, ¿verdad que sí? Pero ¿qué tuvo que hacer David? David tuvo que correr, aún con sus temores, llegar hasta donde estaba Goliat, que podía estarse echándose por muerto, ¿verdad que sí? Coger su propia espada y con la propia espada de Goliat arrancarle la cabeza. Y el Señor me dio esta promesa, que este año era un año de donde se cortaban las cabezas a todos esos enemigos que se han levantado en tu vida por muchos años. ¿Cuántos decimos amén? Quiero hacer un paréntesis y quiero que me levanten las manos las chicas que estuvieron por primera vez en Tenerife. Allá atrás las tenemos. Miren el resto de todos, mírenlas allá. Me acuerdo que en esa oportunidad no estuvo el pastor. La primera vez. Y el Señor trajo a recuerdo una visión que tuve y se las impartí a ustedes justo que antes que la pastora orara por ustedes, y fue muy impresionante porque yo veía un gran techo como de lona, el cual estaba lleno de agua, como cuando uno está en una terraza y ese toldo se llena de mucha agua, y había una cavidad así muy profunda llena de agua sobre ellas. Yo decía, algo muy grande se va a desatar sobre esta familia. ¿Qué era? No sé. En cuestión de meses supimos que se abría Cielos Abiertos Málaga. Y hoy el Señor me decía, las promesas que están sobre ellos van a ser aún mucho mayor, porque ya no está la lona, ahora están los cielos abiertos. Para la gloria de Dios. De verdad les hablaba de 2 años porque desde que tuvimos ese toque genuino con el Señor empezó a activar dones, empezó a usarnos en cosas que nosotros jamás pensamos. Y la pastora, cuando estaba hablando de las ofrendas, todo el testimonio que dieron de las ofrendas parece que hubiera sido una copia o una esencia de lo que también nosotros hemos vivido. Quizás vamos a compartir en otro momento, pero hoy no es ese el tema que vamos a hablar. Pero el Señor también trató con nosotros en muchas áreas y sobre todo en las finanzas. Vivíamos en un desorden. ¿Pero saben por qué? Porque queríamos hacerlo a nuestra manera. Yo soy contable. Hice 5 años de una carrera universitaria como contador público. No solamente contable, sino contable en finanzas públicas. Yo trabajaba para el gobierno en Venezuela, en mi país natal. Yo trabajaba para el gobierno y yo decidía lo que en mi ciudad, cómo en mi ciudad se administraban ciertas cantidades de dinero y ciertas cantidades de alimentos. Y yo a mis 22 años, yo era un joven que estaba en un nivel de autoridad. Pero el Señor hizo un cambio por completo en nuestras vidas y nos trajo aquí. Y hoy estamos aquí impartiendo una palabra que solamente el Señor sabe porque Él quiere que sea yo.
Y así un día vas a estar tú. Así un día van a estar ustedes, allá en Sevilla, ¿verdad que sí? Así que yo les doy gracias a ustedes por estar aquí, por escuchar a este loco que vino de Tenerife a impartir una palabra. Así que miren, muchas veces no dejamos de creer en Dios. Muchas veces vivimos confiados de que Dios es capaz de hacer muchas cosas. Pero dudamos de la manera en la que Él lo hace. Y hoy vengo a hablarles de eso, de la duda. Y como título quise ponerle esta prédica, ¿hasta cuándo dudarás? Vivimos continuamente dudando de que Dios pueda hacerlo nuevamente. El problema no es que Dios lo haga, sino que nosotros no creemos que lo pueda volver a hacer. Hemos sido rescatados del pozo, hemos sido librados de un pecado, volvemos a caer y nos volvemos a hundir aún más porque no creemos que Él pueda ser capaz de volverlo a hacer. Hemos cometido errores en las finanzas, volvemos a meternos en deuda y no creemos, dudamos de que Dios pueda ser capaz de sacarnos nuevamente de esa situación. Había una diferencia y lo estuve hablando con mi esposa y quería dejarlo claro porque no quiero mezclar los dos temas. Una cosa es la queja y otra cosa es la duda. Por eso vine hoy a hablar de romper cabezas. Muchos derribamos la queja porque ya no hablamos, ya no murmuramos, ¿verdad que sí? Ya no decimos, ay, que Señor, tú puedes hacerlo así. Ya no nos metemos aún en intimidad, porque yo era uno que me metía en intimidad y yo me ponía a pelear con Dios. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces así? Y cada vez que yo hablaba un por qué, yo sentía un silencio de parte del Señor. Y tuvo que venir una boca profética a decirme, me lo has dicho una y otra y otra y otra vez del por qué, pero no te lo voy a decir, vas a ver mi mano obrar. Y ahora mismo mi matrimonio y yo estamos viviendo eso. Estamos viendo la mano de Dios moverse de diversas maneras, sobrenaturalmente, ya no solamente con las finanzas, sino con muchas áreas de nuestra vida sin nosotros ni creernos merecedores, sino que hemos decidido creer en quién es el proveedor. Y es Cristo Jesús, el cual da todo y entregó todo por ti y por mí en una cruz. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo quiero llevarle una parte de la historia en donde hubo queja, pero sobre todo hubo duda. ¿Y saben quiénes son los principales que estamos a la luz pública y somos visibles y a los cuales nosotros como personas en liderazgo o personas que estamos al mando de algo, llamémoslo así, somos visibles para que se nos dé cuenta, se nos note a nosotros si estamos cometiendo algún error de esto? ¿Por qué? Porque el que se queja, vive en queja y está todo el día murmurando y está quejándose y está de aquí para allá diciéndole y con malas palabras y haciendo aquello, pero el que duda lo hace en silencio. Está en la iglesia y vive avivado. Y aleluya, Señor, y gloria a Dios, y creo en ti, y caigo por los pisos, y oran por mí, y recibo la oración. Pero cuando van a su casa, cuando cierran la puerta, lo primero que dicen es que, Señor, yo no creo que tú puedas hacerlo nuevamente. Señor, yo no sé cómo me vas a sacar de esto. Señor, yo no creo que tú puedas hacer posible. Y hay una promesa en Números, vamos a irnos a Números capítulo 11, versículo 23. Dice así: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dice esto porque ya Él está viendo el resultado completo, o el pueblo lo está viendo. Dios lo dice en medio del cansancio, de la depresión del pueblo, del agotamiento del líder. Y este líder, estamos hablando de Moisés. Y ahora quiero ponerlos a todos un poquito en contexto. Para los que no se conocen la historia, pero les invito, léanse el capítulo entero de Número 11. El libro de Número era un libro que yo lo detestaba leerlo desde mis comienzos, porque me parecía tan pesado leerlo, pero con el discipulado avanzado que les invito a todos que lo hagan, de verdad, estas historias vinieron a mi vida con tal nivel de revelación que yo decía, Señor, qué egoístas somos. Estaba el pueblo de Dios viendo los milagros.
Ayer el pastor lo compartía. El mar se abrió en dos. Fueron liberados de 400 años y pico de esclavitud de Egipto. Estaban siendo bendecidos. Tenían una antorcha de fuego que los custodiaba y los protegía en la noche. Tenían durante el día una nube que les cuidaba, que les protegía del sol para que no se cansaran. Dicen que sus vestiduras no se gastaban, que el calzado de sus pies no se agotaba. Vivían en pleno desierto, vivían recibiendo comida diaria, el maná. El maná, lo hablaba la pastora. El maná, dice la palabra, que lo aprendieron a hacer de diversas maneras. De tantas maneras que un día les sabía dulce, que un día les sabía salado, que un día lo probaban de una manera, que un día hacían tortitas, que otro día hacían diversas cosas con el maná. Pregúntenle a mi esposa si no sabemos hacer nosotros lentejas de 450 maneras. Era lo que teníamos para comer cuando llegamos aquí. Solo lentejas. Pero en la ingratitud del pueblo se presentó una nueva necesidad. Y en este caso querían carne. Miren, cuando el pueblo sale de Egipto, el Señor ya les dijo lo que iban a hacer. El Señor le dio la palabra a Moisés y le dije, dile al faraón que suelte a mi pueblo, que lo deje ir al desierto. Punto número 1. ¿Y van a ir a dónde? Al desierto, lo tenían claro. Él no les había dicho que le iba a dar una tierra prometida. Cuando ellos no salieron con una promesa de decir, les voy a dar esa tierra. No, luego el Señor les mostró. Ellos salieron con la idea de que iban a salir al desierto. Y según la versión en la que lo leas, dice, deja a mi pueblo que salga porque ahí me van a adorar, a servir o a rendir culto. Son 3 cosas que el Señor quiere que tú hagas en medio de tu desierto. Y como testimonio personal se lo podemos dar mi esposa y yo. El desierto no es un lugar de sufrimiento. El desierto no es un lugar de muerte. El desierto no es un lugar de esclavitud. Más bien es un lugar de libertad, de adoración, de servicio y de disposición de tu corazón solamente para Dios. Es un lugar en donde el Señor te aparta, en donde el Señor te tiene solamente para Él, en donde el Señor te dice, mira, quizás te sientes mal, estás pasando por una situación dura, quizás eso que estás viviendo no es lo que estás queriendo, pero es lo necesario. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos aquí? Y yo le hago una pregunta. Mi hijo tiene 9 años. Yo a él no le puedo comprar la bicicleta montañera, una bicicleta de esas grandes que yo me quisiera comprar. ¿Verdad que no? Porque él aún no está preparado para montar esa bicicleta. A él hay que comprarle una bicicleta con ruedines. Si sería su primera bicicleta, ¿verdad que sí? Porque tiene que aprender. Pero ¿cuántos de sus hijos no le han dicho, no, yo no quiero esa con ruedines? Papá, por favor, qué vergüenza. Entonces ellos quieren la bicicleta y nos pasa a nosotros. Queremos la bicicleta del hermano que vemos allá, pero aún no sabemos ni siquiera andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque siempre estamos anhelando más de lo que creemos, porque sentimos que nuestra vida se nos acorta. Sentimos que han pasado tantos años, Señor, y tú lo estás haciendo de esta manera, y yo no he visto resultado. Señor, te conozco a ti, y en vez de ver las cosas que avanzan, se voltea todo y va todo en picada hacia abajo. Y el Señor siempre nos decía a nosotros, aún mientras más abajo, mejor. Y tú siempre lo quieres ver como una humillación. Pero el estar a los pies del Señor Jesús es el mejor lugar donde cada uno podemos estar. Estar postrado a su servicio, estar postrado a su disposición, es un lugar en donde todo lo que hay es mirar hacia arriba. Miren, quiero darlo como anécdota. Ayer mi hija me lo hizo recordar. Me dijo, papá, te levantaste temprano a tomarle foto al amanecer. El Señor nos bendijo y nos dio un piso alquiler aquí en Torremolinos, cerca del hotel donde nos fue el evento ayer. Y resulta que es un 8º piso. Yo miro así, eso me da un vértigo, pero bueno, el Señor está tratando conmigo y eso me va a liberar. Pero me dio por tomar la foto, pero cuando iba a tomar la foto,
Miren cómo es el ser humano. Yo levanté mis ojos al cielo. ¿Cuántos no hacen eso cuando oran con el Señor? ¿Verdad que sí? Conocemos dónde está Dios. Y oramos y levantamos los ojos. Y cuando levanté los ojos vi la luna. Eran las 7 de la mañana. Decía, Señor, qué maravilloso, la luna. Y el Señor inmediatamente sentí su voz que me dijo, mira al frente. Estás queriendo ver la luna que ya pasó porque supuestamente ahí estoy yo. Pero yo también estoy en el milagro que está ocurriendo enfrente de ti, que es el amanecer. Y pude apreciar uno de los amaneceres con unas combinaciones de colores más hermosas que yo pude haber apreciado en mi vida. Pero sé que era el Señor manifestándose a mí para decirme, lo viejo quedó atrás. Ahora fíjate en lo nuevo. El pueblo de Israel tenía un montón de promesas, tenía cosas que hacer, cosas que avanzar para alcanzar esas promesas que el Señor le estaba dando. Pero ¿qué estaban ellos? Deseando la carne de Egipto. Deseaban los pepinos, los pimientos. Y decían, Moisés, nos trajiste a este desierto a pasar hambre. Y cargan todo sobre el líder. Y yo no sé por qué traje esta palabra, pero sé que cada uno de los que están aquí se van a activar hoy para ser un apoyo y no una carga para esa mujer y ese hombre. Esta obra de Cielos Abiertos Málaga está empezando y cada uno de los que estamos aquí van a ser uno de los pilares que el Señor va a usar, no solo para tratar tu vida, sino para tratar a muchas otras almas que están por venir. Siéntete importante para el reino. El empezar una obra no es fácil. En Bermeo lo estamos viviendo duro. Aunque sea ustedes aquí son un poco más alegres. En Bermeo son fríos. Pero los amamos porque hemos aprendido. El Señor nos ha dado un amor por ese pueblo que de verdad a nosotros mismos nos sorprendemos. Pero entendimos que el problema no está en ver el problema externo. El problema está en pedirle al Señor que revele o que traiga discernimiento para tratar la raíz profunda de cada error. En los temas de liberación siempre tratamos eso. ¿De qué sirve que yo te saque el demonio que te estoy viendo si al final detrás de él hay uno escondido muy pequeñito y que es la falta de paternidad? No has tenido padre, pero todo se esconde detrás de un orgullo y una prepotencia de creer que tú eres suficiente para todo. Entonces, tratamos con demonios, tratamos con el mundo espiritual, con muchas cosas, pero que al final hay raíces que hay que sacar. Y hay que pedirle al Señor revelación a cada una de nuestras situaciones. Y nosotros tratábamos como matrimonio con la escasez, pero ¿saben qué había en el fondo? Orgullo. Orgullo. Porque cuando tú ya te crees cristiano, tú dices, yo con Dios todo lo puedo. Miren, y de verdad lo hacíamos. Yo con Cristo Jesús todo lo puedo. Y Él es más fuerte que yo. Y el Señor me dice que compre esta casa y me mete en deuda. Y mi esposa lo puede decir. En un mes, al principio de mes lo hicimos, el 29 del mismo mes estábamos recibiendo la casa. Sí es cierto. Como decía la pastora, Dios bendice. Pero quizás te da bendiciones para enseñarte. El pueblo de Israel recibió las aves. Dice que le dio tantas codornices que se levantaban a 1 metro de altura y que tenían 1 kilómetro a la redonda para coger pájaros. Y que tenían tanto para comer que dice que les iba a dar hasta que les saliera por las narices. ¿Saben por qué? Porque no estaban dispuestos a soltar lo que tenían. En el versículo 23, en el versículo 21 y 22, que son los dos versículos previos, Moisés, el líder, el que supuestamente era el único que hablaba con Dios. Vaya qué nivel. Muchos hablamos, no, si es que era el Antiguo Testamento, aún no estaba Jesús, no estaba el Espíritu Santo. Por Dios, estaban viendo una nube que los estaba cuidando. No le oraban a la nube, pero sí querían hacer un becerro. Y muchos estamos viviendo eso. Tenemos milagros a nuestros alrededores que están pasando y aún dudamos de que Dios está haciendo un milagro en nuestra vida. Y queremos poner en duda que Dios pueda hacerlo nuevamente. Moisés le dijo así al Señor: 600,000 de a pies y el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas, bueyes,
que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan basto. Moisés en este caso estaba siendo netamente humano. Yo no lo critico. Yo he pasado por eso. Baja la oración y le dice, Señor, cobro tanto, tengo tanto, tanto pago, tanto debo, me queda esto. ¿Cómo te doy el diezmo? Señor, tenemos este trabajo, tenemos este otro ingreso, y ahora tú me vas a venir a decir a mí que le has hablado a mi esposa que se cambie de trabajar jornada completa a trabajar solo 4 horas. ¿Cómo lo pretendes tú, Señor, que yo haga eso? Y dudamos que Dios pueda hacerlo una y otra vez. Moisés le estaba diciendo, entonces yo tengo que matar a todo el ganado que tenemos, yo tengo que mandar a matar todas las bestias, todos los animales, todos los bueyes, o tengo que mandar a mi pueblo a pescar y que cojan todos los peces del mar para que sea suficiente para alimentarlos. Él conocía los muertos de hambre, perdonen la palabra, que era este pueblo. Él conocía lo insatisfecho que era este pueblo. Y aún así Dios los escogió. ¿Y tú dudas que Dios te haya escogido? Miren, yo muchas veces con el tema de evangelismo tengo mis luchas y tengo una palabra clave para quitar todo temor de una vez de mi vida. Le digo, si lo hiciste conmigo, ¿cómo no lo vas a hacer con ese que estoy viendo ahí que te necesita? Yo era uno que lo necesitaba, pero no se lo demostraba a nadie, porque yo me sentía capaz. Yo pasé por muchas experiencias traumáticas durante mi juventud. Desde los 12 años mi mamá fue pronosticada con un cáncer de mama. Pasó por muchas operaciones, luego tuvo una recaída, tuvieron que operarla también de la parte genital. O sea, de sus órganos genitales y por así decir, de todo el ovario, toda esta parte que ustedes conocen las mujeres, ¿no? Y eso marcó mi vida tan fuerte, que a mí desde los 16 años me enviaron a trabajar. Pero no trabajar para yo tener lo mío, sino trabajar para proveer en casa. Y te vuelves independiente y empiezas a crear una coraza a tu alrededor que te hace marcar una fachada de que yo no puedo más. De que la situación que estoy viviendo, yo tengo la capacidad para resolverla. Y luchamos con eso. Y Moisés, en este caso, fue humano. Fue humano, le dijo a Dios, papá, es que no hay nada humanamente que yo pueda sacar un cálculo para decir, vamos a darle comida a toda esta gente. Porque sencillamente eran duros de servir, era un pueblo difícil. Muchas veces, ese desierto que el Señor pone en nuestras vidas es para ponernos un espejo enfrente y que nosotros podamos vernos y poder identificar esa necesidad que todos tenemos. Y muchas veces la necesidad no solamente va a ser ese milagro que estamos anhelando de parte del Señor, sino que sea una oportunidad para que podamos ver que los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los nuestros. Nosotros llegamos a Cielos Abiertos 2 años, ¿verdad? Noviembre cumplimos 2 años. Y jamás, yo puedo decir, me enorgullezco de decirlo, que jamás pensé entrar en una congregación en donde, 1, me recibieran con tanto amor. 2, en donde reconocieran lo que un día el Señor había hecho. Y 3, en donde fuera una tierra tan fértil. Así que tú que estás ahí sentado, te digo, estás en buena tierra. Y el Señor me daba una promesa para hoy, me decía, hoy se resucitan todos esos sueños que ha habido en tu vida por muchos años, que ya los diste por muertos, ya los enterraste. La verdad, yo estaba adorando ahí y decía, la pastora ya me está dando mitad de la prédica. Porque muchas veces enterramos cosas porque un día reconocimos que yo fui ese Moisés que puse en duda que Dios pudiera hacer algo conmigo. Yo le decía, no es que no me lo merezca, sino que yo no soy capaz. Ayer compartía con personas aquí y les decía, yo era una persona muy cohibida. Si para mí poder pasar un día sin hablar no era difícil, interactuar con las personas me era difícil, me era un área dura, pero no lo hacía ver como que
no quiero hablar contigo, sino que yo no tengo nada que compartir contigo. Y eso trajo a mí orgullo, prepotencia, altivez. Y entonces vas a un desierto y pones en tela de juicio que el Señor te esté dando duro. Muchas veces el Señor viene a nosotros con un trato muy fuerte, pero necesario. Yo no voy a decir que yo no voy a ver nunca a Dios como un Dios castigador. Yo voy a ver siempre lo voy a ver como un Dios de oportunidades. Que una y otra vez te da una oportunidad. Él dice que todos los días su misericordia se renueva. Y ese error que pasó, esa falla que tuviste, hoy te da otra nueva oportunidad. Él dice que Él es un Dios perdonador que se olvida aún de lo más pequeño que tú hayas hecho. Ya lo viejo quedó atrás. Segundo antes, el siguiente segundo, ya eso quedó atrás. Pero como nos enseñan nuestros pastores, dicen, lo más importante no es que te caigas, sino cómo te levantas. Y cuando te levantas, te tienes que levantar con el deseo de decir, Señor, un solo toque tuyo, Padre, basta para sanarme. La mujer del flujo de sangre no dudó. En la temporada en la que este milagro pasó, la mujer con flujo de sangre, igual que el leproso, tenía que gritar a voz, decir, estoy enferma, cuidado, quítate, no me toques. Tenía que humillarse enfrente de los demás para que no recibiera amor, para que se apartaran más bien. Y al contrario, tú te callas, pones en duda lo que el Señor está haciendo en tu vida y aún así el Padre viene con sus brazos de amor y te recibe como ese hijo pródigo y te da un anillo y te da las mejores vestiduras. Y a ser sinceros, no nos metamos a mentira de un evangelio todo bonito. Lo que estaba haciendo el hijo pródigo no era jugar canica, como decimos en mi país. Estaba revolcándose en medio junto con los cerdos, en sentido figurado. No solamente lo que había hecho con todo el dinero, sino hasta el punto que llegó que lo único que le quedaba era comer con los cerdos. Pero llegó un día que se acordó y dijo, y este hijo pródigo entonces no dudó y dijo, aún si le voy a trabajar a mi padre, como mejor que aquí. Aunque sea, voy a trabajarle. Y el padre lo recibió de manera distinta. Todos conocemos la historia. Pero el Señor nos viene a recordar cada día que el que pida algo, lo tiene que pedir con fe. ¿Cuántos de los que están aquí no están pidiendo un milagro? ¿Cuántos de los que están aquí no están deseando un cambio en tu vida? Anhela primero el cambio a nivel espiritual. Anhela primero el cambio a nivel ministerial. Yo no les voy a decir como testimonio de que ya mi situación económica ha cambiado. No. Le doy gracias a Dios porque aún sigue. Porque estoy viendo la gloria de Dios en mis finanzas en muchas áreas. Miren, señores, milagros creativos. Parece dinero en cuenta que yo no sabía de dónde sale. Y he decidido no preguntar más a Dios. Van a empezar a verse milagros en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas. Cambio de ese compañero de trabajo amargado y de repente lo vas a sentir contento. Cambio en esas finanzas que por muchos años la cuenta estaba inactiva y de repente vas a ver un dinero ahí que nada sale. Yo imparto eso para ustedes porque yo lo he recibido y el Señor nos da autoridad. ¿Cuántos dicen un amén? Venga, que no escucho. Dame un poco de silencio. Un aplauso para el Señor. Claro que sí. El Señor nos da esa promesa hoy en Efesios 3:20. Dice, ya y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más sobreabundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Confiar en Dios significa no dudar. Ayer el pastor lo habló, incredulidad. La incredulidad te va a llevar y arrastrar a la queja, a la murmuración, a la crítica, a la envidia. Te empiezas a comparar porque te hace falta una y otra cosa. Y ves a aquel hermanito recién llegado y resulta acontece que ya el Señor lo está bendiciendo más que a ti. Y estás pasando por una lucha que llevas años y años y años orando y no ves respuesta. Y de verdad les digo, cámbiale la pregunta a Dios. Ya no le preguntes más por qué. Pregúntale, ¿para qué?
¿Para qué, Señor? ¿Para qué me estás haciendo pasar por este desierto? ¿A quién tengo que ministrar hoy? ¿Por quién tengo que orar hoy? Esas son el para qué que tenemos que pedirle a Dios. Vivir día a día con un deseo de serle útil. Mi esposa siempre me lo dice. Hoy le dije al Señor en qué podemos servirle. Y pasa algo. Y el Señor nos pone a ayudar a alguien o a hacer algo o algo. Pero ese para qué es el que todos nosotros tenemos que aprender a vivir. Miren, en el versículo vamos a volverlo a leer porque quiero hacer hincapié en esta parte. Cuando Dios le responde a Moisés y le dice, ¿acaso se ha cortado mi mano? Le está diciendo, ¿acaso tú crees que yo no puedo hacer eso? Luego le responde como quien dice, te voy a hacer entender más todavía. Le dice, vamos a leerlo claramente porque lo tengo aquí. Le dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué estaba haciéndole Dios a Moisés? Le estaba abriendo los ojos espirituales. Le estaba diciendo, de nada te sirve tener unos ojos bonitos, de nada te sirve ver mucha cosa. Si lo único que estás viendo es demonios, ¿para qué sirve ver demonios? Si después que sacas el demonio, ministras a una persona, sí, me siento poderosa, he ministrado, me he llenado. Luego vas a la intimidad con el Señor y sigues con el mismo trato. Sigues con la misma lucha. Las finanzas no cambian. El desierto ellos no habían salido del desierto. Tenían el alimento, comían, pero anhelaban otra cosa más. ¿Y saben qué? Le hizo entender que el deseo de la carne había venido de personas que se habían infiltrado en el pueblo de Israel cuando Israel salió de Egipto. Estas personas que en las traducciones, dependiendo también le digo, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice que son gentuza extranjera. Los trata como estos plebeyos que se metieron aquí, vinieron a echarme a perder el pueblo, porque vinieron a hacerles que desearan. Así que de verdad les digo y les imparto, cuidado con el que tienes al lado. Cuidado a quien estás escuchando. Cuidado a quien le estás poniendo oído. Cuidado con lo que el Señor está haciendo en ti, que por medio de otro puede caer. Así que los ojos espirituales de Moisés fueron abiertos y él pudo ver el milagro. Voy a pedir que me apoyen en el piano. Esta pregunta que le hizo a Moisés no estaba revelando si Moisés tenía dudas, si Moisés se estaba quejando o no, sino que estaba revelando que necesitaba el pueblo saber quién era Dios. Cada oportunidad o cada necesidad que pasaba el pueblo era una oportunidad más para mostrarse Dios en ellos. Y no estaban entendiendo que estaban en un desierto. Ellos creían que el desierto era lo que había para ellos. Así que si el enemigo ha venido en tu mente a hacerte creer que lo único que hay para ti es desierto, el Señor te dice, empezaremos a reverdecer. El reverdecer significa que todo lo muerto revive, que todo aquello que se murió una vez vuelve a dar fruto. Miren, las semillas son algo inactivo, llamémoslo así, pero por estar inactivo no significa que estén muertas. Solo necesitan algo de tu parte, sembrarlas. Meter el dedo en la tierra o pinchar la tierra para abrir una zanja y meter una semilla, si tú fueras tierra te dolería, ¿verdad que sí? Y más si estás seco, te dolería aún más. Pero el que hace el milagro es Cristo Jesús. Y Jesús viene a hidratar esa tierra. Jesús viene a regar. Así como llueven los ríos de agua viva en este lugar y como los cielos están abiertos, el Señor va a hacer germinar cada una de las semillas que un día te dio.
porque has creído que todos se habían muerto. Pero el Señor va a resucitar eso y te va a dar mucho más de lo que un día creíste, porque te ilusionaste con mucho. Pero eso no es nada para lo que el Señor tiene para ti. Y recibe esta palabra, porque para ti hay promesas. Miren, hay muchas promesas que a veces vamos a eventos y todo y recibimos algo y de verdad somos ignorantes de lo que el Señor está hablando. Mi consejo siempre, toma apunte, anota. Y tú dices, tú lo has dicho, Señor. Y tu palabra es un sí y un amén. Y tú lo cumples. Yo te quiero creer. Yo quiero que tú te manifiestes en mi vida, Señor, como nunca lo has hecho. Yo quiero que tú cierres hoy con una pregunta genuina. Una pregunta que el Señor te está haciendo hoy, no para avergonzarte, ni tampoco para decirte, es que no te basta con el maná que te estoy dando. Dios no es ese Dios. Dios le estaba diciendo a él, a Moisés, como que, de verdad, gracias. Porque aún en tu ignorancia, yo te voy a enseñar quién soy yo. Aún en tu ceguera, Dios te va a mostrar quién es Dios. Aún en tu deseo de no más en Dios, Él te va a mostrar quién es Dios, porque te va a escoger a ti, al que menos quiere, al que menos lo pidió, pero al que más lo busca. Y a mí no me interesa púlpito. Siempre se lo digo a mis pastores. A mí no me interesa púlpito, a mí me interesa presencia. Porque ¿de qué sirve yo en subirme aquí si no tener nada que darles a ustedes? La palabra es el alimento vivo. Cristo Jesús murió por nosotros. Pero ¿saben qué? Tú y tú van a ser las manos de Dios en este tiempo. Ya no tenemos a Jesucristo aquí caminando entre nosotros. Ahora tenemos a uno mayor que dijo Jesús que vendría, que es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Y ha traído convicción a tu vida de esa semilla que un día la diste por muerta. Esa semilla que has dejado de regar. Esa bendición que Dios te prometió. Esa sanidad que un día el Señor te dijo, lo voy a hacer contigo. Esa oportunidad que un día el Señor te dijo, te voy a ascender a ese cargo, te voy a dar ese trabajo, voy a hacer grandes cosas contigo. Miren, es difícil recibir una palabra, porque entre la palabra y la promesa hay una gran distancia. Pero en ese caminar es en donde cada uno de nosotros vamos a demostrarle al Señor si estamos dispuestos. Y fácil lo digo, ninguno entró. Del pueblo de Israel, ninguno de los hombres mayores de 20 años que había salido del pueblo de Egipto, entró a la tierra prometida. A excepción de uno, de dos, que ya los conocemos. Ninguno entró. Y yo te digo, ¿tú quieres ser de los que entran o de los que se quedan fuera? Yo sé que el Señor ya está tocando los corazones. Y quiero hacer un llamado y quiero ministrar las almas de cada uno de ustedes. Reconociendo de que esto no es un toque de hombre, de que esto no es ni palabra mía, sino de lo que el Señor se quiera mover. Estuvimos hablando con la pastora y tengo la autorización para que mi esposa, que está aquí también, les esté ministrando. Y me voy a atrever a decirlo. Yo meto estas y después los pastores me corregirán. El pueblo no ministre. Dejen que nosotros ministremos. Le doy gracias a Dios por la libertad que hay. Me encantó verlas ahí adorando y a la vez ministrando, porque una oportunidad no se falla. Cuando hay que hacerlo, se hace. Pero ahora ábranse a recibir. La pastora nos decía, hay un depósito en ustedes que tienen que echarlo en cada uno de ustedes. Y muchos somos a veces vasijas, pero otros somos cántaros. Pero aún la jarra
que sirve directamente es útil. ¿Y saben qué? El que echa menos o el que tiene menos capacidad va directamente al rey y sirve la copa. Y cada uno de ustedes va a ser útil aún en pequeñas porciones. Pero el Señor quiere que sean llenos.